Agradezco la invitación a Jorge Camarasa y la presencia de todos ustedes. A ver, la charla de hoy tiene una finalidad explicativa. No voy a entrar en aspectos técnicos y aparte no va a haber tiempo para desarrollarlo, pero el objeto, el propósito es darles a ustedes un cuadro de situación de cuál es el estado del endeudamiento argentino hoy, cuáles son las novedades que se están produciendo aceleradamente y cuáles las perspectivas o posibilidades que se pudieran dar, las proyecciones y alternativas que pudieran surgir de esto. Aclaración fundamental. La deuda es un problema insoluble. La Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua desde hace 50 años. Hubo antecedentes históricos desde la época del empréstito Baring de 1824, pero en la etapa contemporánea esto arranca en el año 76 con el equipo de Martínez de Oz, y que desde entonces, 50 años aproximadamente, no ha variado la modalidad. La modalidad es siempre la misma, en la Argentina y en el mundo. ¿Cuál es la modalidad? Generar artificialmente una deuda impagable, de tal manera que el deudor, en este caso el Estado argentino, no se la pueda sacar nunca de encima y tenga que vivir pagando intereses para renovar esa deuda in eterno. Por eso yo siempre hablo de tres conceptos preliminares para que se entienda todo lo que yo voy a decir. El primero y principal es que la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. El que no entiende que el dinero manda en el mundo y que todas las decisiones políticas pasan por el poder del capital financiero, no sabe en qué mundo está viviendo. Segunda observación, la deuda no es un hecho aislado, la deuda no es algo que nos ocurrió en un momento y que ahora hay que bancárselo, hay que sobrellevarlo, en fin, que esto es algo transitorio, no es así. La deuda es un sistema, todo sistema es un conjunto de piezas que se mueven en forma ordenada, que tienen cada uno su sentido y que tienen la misma finalidad. La misma lógica. Entonces viene la tercera aclaración. ¿Cuál es la lógica que rige el sistema de la deuda? La deuda no es un hecho aislado, la deuda es un sistema. Entonces, ¿cuál es surge la pregunta? ¿Cuál es la lógica que lo rige? Todos nosotros hemos oído hablar muchas veces de la palabra usura en sentido horizontal. La usura es el poder, la capacidad de negociación que tiene el acreedor con respecto al deudor. El deudor, el acreedor que maneja activamente el préstamo contra el deudor que está en un estado de necesidad. Ese es el esquema básico. Pero hay una dimensión de la usura mucho más alta y mucho más perversa, que es que lo que realmente quiere el prestamista usurero no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca, porque es un sistema de servidumbre financiera donde el deudor queda con un quantum de deuda impagable, vive pagando intereses y renueva el principal con capital de la deuda. Esto como concepto sintético pero fundamental, porque la deuda es un problema financiero insoluble. No es un problema económico. La Argentina no tiene problema económico directo. La Argentina tiene recursos naturales, tiene potencialidad, territorio. Lo que frena la economía argentina es la finanza, el dinero, el capital, expresado en la deuda. Por eso yo digo que si no se arregla primero el problema financiero con epicentro en la deuda, no hay solución económica para la Argentina. Porque cuando decimos, la gente confunde finanzas con economía. Cuando hablamos de economía, hablamos de inversión, de producción, de comercialización de bienes y servicios. Hablamos de economía física o real, economía materializable. En cambio, cuando hablamos de economía financiera o directamente finanzas, hablamos de arbitraje, de especulación.
Especulación significa evaluar el negocio, que significa hacer un negocio en lugar del otro, ¿no? El costo de oportunidad. El ejemplo típico, ¿qué me conviene más? ¿Comprar dólares o poner a tasa de interés? ¿Comprar Bitcoin o hacer alguna operación de dólar futuro? Y así multiplicado hasta el infinito todas las combinaciones del capital financiero. Combinaciones del capital financiero que el hombre corriente no entiende, no participa, no existe. Entonces estamos viviendo un momento crítico donde la finanza está matando la economía. Y este es el ejemplo de la política Milei. Fíjense ustedes, caída de los salarios reales, quiere decir, cuando hablamos de salarios reales, por la duda explico para uniformizar criterios. Cuando hablamos en términos reales, significa contra la inflación, ¿no? Si decimos salarios reales, quiere decir los salarios nominales que cobra, un tipo cobra, pongamos, 100.000 pesos, pero descontada la inflación, que le da la verdadera capacidad de pago, cuando el tipo va a comprar sus cosas en el supermercado, en el almacén, donde sea. ¿No? Entonces, fíjense la política de Milei de hoy. Caída de los salarios reales, caída de las jubilaciones reales, medida siempre contra inflación, caída del valor adquisitivo de los planes sociales, de todo, de los que cualquiera sea la legitimidad de esos planes sociales, pero concretamente lo que está pasando escandalosamente con los discapacitados y otras personas más. Caída consecuentemente del consumo, y al caer el consumo se resienten las empresas. Han cerrado más de 16.000 empresas desde que está Milei, y eso implica también caída del empleo correspondiente. Y si la gente sobrevive más con empleos informales, claro, haciendo changas, haciendo cualquier cosa. Ahora, mientras toda la economía está en recesión, mientras toda la economía está en reflujo, digamos así, el único sector que tiene récord de ganancias es el sector financiero bancario. ¿Por qué? Porque con la especulación, con el tipo de cambio y tasa de interés, se ha obtenido en la Argentina el récord de rentabilidad en el mundo. La Argentina es, aún hoy que están bajando, es el país que paga las tasas de interés más altas del mundo. Ejemplo, la tasa de interés norteamericana estándar de los bonos de la Reserva Federal, que se toman como referencia, está entre el 4,75 y el 5% anual. Esos valores en términos efectivos, es decir, capitalizándolo, nosotros los tenemos mensuales, del 4 al 5% mensual, en términos efectivos. Efectivo quiere decir eso, neteándolo de la inflación y pensando que ese capital, cuando vence, se renueva. Al renovarse, aumenta la rentabilidad por el interés compuesto, es lo que se llama el anatocismo, la capitalización de intereses. No los quiero marear con datos técnicos, pero quiero darle una idea de cómo es el mecanismo en el cual tenemos un desbalance estructural entre finanzas y economía, donde la finanza está ahogando el desarrollo económico de la Argentina y el epicentro del problema de la finanza es la deuda. Entonces, sería larguísimo hablar, pero le doy 3-4 datos para que ustedes se ubiquen, así, globalmente. En este momento la deuda argentina se estima que está en el orden de los 500.000 millones de dólares. Digo se estima porque la cifra oficial notablemente habla, la que salió hace 2 días, habla de 455.000 millones. Pero ha sido denunciado que el gobierno no toma allí la capitalización de intereses. ¿Por qué? Porque los intereses que no se pueden pagar se suman al capital y devengan nuevos intereses. Es el anatocismo, la capitalización de intereses.
Es lo mismo que si yo tengo una tarjeta de crédito. No puedo pagar la tarjeta de crédito. Entonces el banco, que es bueno, los bancos son buenos, entonces el banco es bueno y dice, no se preocupe señor, yo le refinancio, pero eso sí, se lo refinancio a una tasa más cara. Así que usted me paga el interés y yo le refinancio la deuda, ¿no? Pero esa deuda se va acumulando. Entonces le digo, sí, pero tengo un problema, tampoco llego a pagar los intereses. Ah, bueno, eso es peor todavía, pero no importa, usted capitaliza los intereses, una parte de los intereses me los paga y la otra parte se transforma en capital y devenga nuevos intereses. Es decir, la trampa de usura, el interés de los intereses. ¿Saben ustedes cuál es la tasa de interés promedio ponderada de la deuda pública argentina? 9,29% anual, en dólares. Dicho por el propio Ministerio de Economía, tengo acá el informe trimestral que lo dice. Aplicado a una deuda de 500.000 millones de dólares, da que la Argentina tiene que pagar más de 40.000 millones de dólares de intereses por año, más de 42.000, entre 42.000 y 47. Está pagando entre 10 y 12.000, está pagando casi la cuarta parte de los intereses. Ese es el estado de criticidad que tiene la economía argentina hoy. Esto no es un problema de hoy que lo solucionamos mañana, no es un problema de siempre, porque la Argentina nunca va a poder pagar esos intereses. Entonces, la trampa de la usura consiste en que la deuda genere intereses tan altos que no se puedan pagar y que el país viva como vive refinanciando la deuda. A raíz de eso, la Argentina cada quincena hace licitaciones de deuda para hacer lo que se llama rollover. Rollover en inglés, como todas estas palabras que inventa, es renovación de deuda. Me vence una deuda y la renuevo. La Argentina está haciendo licitaciones para renovar deuda quincenalmente. Por cada quincena el Ministerio de Economía hace una licitación. Hoy sacó otra nueva. En promedio licita 10 billones de pesos por quincena. Uno agarra el presupuesto que mandó el gobierno al Congreso. El gobierno, dije, tiene una deuda de unos 500.000 millones de dólares. Los mismos liberales, el doctor Carlos Rodríguez, que es titular del SEMA, un hombre académicamente muy respetado, ¿no? Todos son liberales desde ya. Roberto Kachanowski, que es también un economista liberal, hasta este tipo que es también hiperliberal y sionista y está muy en los medios de comunicación, Carlos Maslatón, pero es liberal y son amigos de Milei. Estos eran amigos de Milei como Giacomini, que cuando Milei los pateó a un costado, ahora se transformaron en opositores y viven hablando peste de Milei, pero objetivamente lo que dicen es cierto. El doctor Carlos Rodríguez lo denunció a Milei públicamente porque está falseando el superávit fiscal y está falseando la deuda pública. ¿Cómo la está falseando? Porque no computa los intereses impagos. Y la suma de intereses impagos no la sabe nadie. Yo hice una estimación de que al acumulado de deuda por intereses impagos puede sumar entre 30 y 40.000 millones de dólares más como mínimo, pero la cifra no la sabemos. O sea, el gobierno no da ninguna información sobre el desagregado de la deuda porque la deuda es secreta, no sabemos quiénes son nuestros acreedores. Debemos 500.000 millones de dólares, de los cuales el 70% está en bonos, en títulos públicos. Los títulos pueden ser letras o bonos. Si son menores de un año de duración, los bonos son pagarés del Estado, ¿no? Si son menores de un año, se llaman letras. Si son de un año para arriba, se llaman bonos, ¿no? En este momento están rindiendo una tasa promedio oficialmente del 9,29%, ¿no? Pero es la mentira de los promedios, ¿verdad? El famoso chiste ese que decía,
Pero qué extraño, el señor se ahogó en una laguna que tenía 1 metro de profundidad promedio. Sí, en promedio tenía 1 metro de profundidad, pero el señor se ahogó en un lugar donde había 5 metros de profundidad. Con esto de los promedios pasa lo mismo. Si la Argentina, la sobretasa de riesgo país es más de 600 puntos, o sea, más de 6%, y la tasa internacional es de 5 de la tasa internacional, más 6 y pico de la tasa de riesgo país, quiere decir que la Argentina no puede colocar deuda a menos del 11-12% anual. Entonces, todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno Milei con la ayuda del gobierno norteamericano, ayuda entre comillas, es para ver si puede bajar la deuda, la tasa de interés de la deuda, del 11-12% al 8,5-9,5%, que es la que está colocando ahora. Quiere decir que toda la semana el país renueva 10 billones de pesos. 10 billones de pesos, que es el rollover. Y todavía tienen el descaro de hablar de que las cosas están bien, porque tenemos rollover positivo. Caramba, esto es una frase ideal, porque no hay cosa mejor para engañar a la gente que hablarle en difícil, ¿verdad? Lo que dice. Entonces, ¿qué significa rollover positivo? Rollover es renovación. ¿Y qué significa positivo? Positivo significa que además de lo que renovamos, tomamos deuda nueva. Y entonces se presenta la derrota como victoria, ¿verdad? El país se acaba, voy a hacer una breve mención ahora, se acaba de rendir en forma ignominiosa financieramente ante un acuerdo secreto con los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente lo presenta como una victoria. El otro día se presentó al día siguiente del anuncio, ¿vio? Que se presentó en un club de Entre Ríos, en una asociación de Entre Ríos liberal, y anunció que iba a dar una noticia que todavía no había salido en los diarios, que la Argentina acababa de firmar un acuerdo con los Estados Unidos. Y la asamblea estalló en una ovación, aplausos, ovación. Resulta que nadie conoce todavía el texto del acuerdo con los Estados Unidos. Es una ayuda, entre comillas, que supone más endeudamiento argentino y que no está explicado cómo se va a pagar. Y el gobierno tiene el descaro de presentarlo como una victoria. No sé, no los quise apabullar con datos, pero quiero darle a entender esto. Fíjense ustedes que sobre una deuda de más de 500.000 millones de dólares que contaba yo, Carlos Rodríguez, ¿por qué denuncia a Milei como que está falseando? Lo acusó de estar mintiendo en el superávit fiscal, porque no computa los intereses que no se pagan, los intereses que se capitalizan, y que son de entre el orden de 30.000 millones de dólares por año. O sea, y no computa tampoco la deuda flotante. Es decir, la deuda flotante es aquella que está pendiente de pago, pero que puede estar pendiente de pago indefinidamente, ¿no? La última cifra que había de la deuda flotante en marzo era de unos 3 billones de pesos. ¿Qué son? Y son cosas pendientes de pago, entre las cuales hay, por ejemplo, bonificaciones salariales que no se pagan, distintos conceptos. Entonces, esa deuda flotante, cuando es permanente, deja de ser deuda flotante. La deuda flotante es una deuda transitoria. En la deuda que yo no pago en el ejercicio de 2020, la deuda flotante en marzo era de unos 3 billones de pesos. ¿Qué son? Y son cosas pendientes de pago, entre las cuales hay, por ejemplo, bonificaciones salariales que no se pagan, distintos conceptos. Entonces, esa deuda flotante, cuando es permanente,
deja de ser deuda flotante. La deuda flotante es una deuda transitoria. En la deuda que yo no pago en el ejercicio de 2023, la pago en enero del 2024. Entonces está concebida para eso, no para que sea una deuda permanente. Este tema es importante porque yo insisto, la Argentina está metida en una trampa de deuda que es un ciclo del eterno retorno. El principal gasto público de la Argentina en realidad no son las jubilaciones, porque las jubilaciones netas, descontado lo que el gobierno cobra, percibe por aportes y contribuciones, es menos de lo que se paga por intereses. En el presupuesto los intereses a pagar son más de 10.000 millones de dólares. Y a mí me daba, haciendo un cálculo, que las jubilaciones netas, solo jubilaciones, sin planes sociales, incluso sin veteranos de Malvinas, porque estamos de acuerdo en que los veteranos de Malvinas tengan un subsidio, pero no que se le cargue al ANSES. La ANSES es jubilación. Los jubilados, entre los cuales me cuento, somos acreedores del Estado. ¿Por qué? Porque durante nuestra vida activa se nos retiene compulsivamente un 11% a devolver indexado cuando uno se jubila. Si somos acreedores del Estado, no se tiene que computar como gasto público, se tiene que computar como deuda pública. En cambio, los especuladores financieros son aventureros que le prestan a un país sabiendo que el país no tiene la más miserable capacidad de repago, porque ¿cómo le estoy prestando yo, renovando deuda y dándole más deuda a un país que no puede pagar siquiera los intereses? ¿Cómo se explica? ¿Que esta gente come vidrios? Es decir, esta gente que son especializados en materia financiera, bursátiles, son idiotas. Le están prestando a un país que no puede pagar su deuda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica? Se explica por los intereses. La clave, por eso dije, la lógica del usurero es prestarle a quien no pueda pagar. Porque de esa manera el interés se transforma en una servidumbre perpetua. Se transforma en una especie de diezmo laico, y no tiene la más mínima posibilidad de recupero, porque si un país no puede pagar siquiera los intereses, mucho menos va a poder descontar el capital. Por eso la Argentina se encuentra dentro de lo que yo llamo un sistema de deuda perpetua. Para que ustedes se den cuenta, mientras nosotros estamos hablando acá, las cifras exactas, tengo un montón de cálculos al respecto, pero las cifras de intereses promedio diarios, promedio por día que le caen al país, pasan los 40.000 millones de pesos. 40.000 millones de pesos por día de intereses. Con lo que se paga en un día de interés, se pueden construir 15 escuelas, o su equivalente, un hospital y medio totalmente equipado de mediana complejidad. Esto es para que se tenga, porque claro, hablamos de miles de millones de dólares, hablamos de cifras que son inmanejables. Creo, por eso digo, les tiré 2 o 3 ideas. Presupuesto mandado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Los liberales viven cacareando sobre la transparencia de las cuentas públicas y sobre todo por el ordenamiento fiscal. Resulta que aparece un gobierno hiperliberal, anarco-capitalista como el de Milei, y gobierna 2 años sin presupuesto. El presupuesto, cualquiera que haya pasado por la aula universitaria o en el secundario de finanzas públicas, el presupuesto es la valorización del plan económico. El presupuesto donde yo lo abro y miro, todas estas planillas son de presupuesto. Cuando yo, aunque ahora estoy jubilado, pero fui
14, 15 años fui asesor en el Congreso, ¿no? Bueno, el presupuesto era el vademecum, era la base de todo. Se cumpla o no se cumpla, pero el presupuesto, por definición, es el plan económico de un gobierno. Si un gobierno no eleva un presupuesto, quiere decir que no muestra su plan económico. Y Milei, desde que asume el gobierno, maneja la economía en forma dictatorial, por decreto de necesidad y urgencia. Así que el cacareo liberal democrático se basa en la ejecución práctica de un gobierno que gobernó 2 años sin presupuesto y que ahora que consiguió en forma pírrica una mayoría parlamentaria, ahora sí se atreve a discutir el presupuesto porque cuenta con tener mayoría parlamentaria. Y para eso está sobornando a todas las provincias, como hacen todos los gobiernos de turno. Porque los gobiernos, el mecanismo es así. Los gobiernos tienen el poder del gobierno central, mientras que las provincias están en desventaja para negociar bilateralmente. Entonces todos los gobiernos, y este también, pero es un mecanismo de todo gobierno, mercadean bilateralmente con las provincias. Yo te hago un puente, yo te financio una ruta, yo te construyo un hospital, yo te doy plata para las cajas provinciales, yo te giro los subsidios para la gente necesitada, etcétera, etcétera, y vos me das los votos en el Congreso para las leyes que yo tengo que realizar. Esa es una regla de siempre. Por desgracia, en la Argentina no es en la práctica un país federal, porque si las provincias actuaran de consumo, es decir, si actuaran coordinadamente, pero no, lo mejor que hay para la negociación es dividir la negociación, atomizar la negociación. Entonces el Estado negocia bilateralmente con cada provincia, con un problema creciente que amenaza al Estado argentino, que es que empieza a haber provincias sumamente ricas, con recursos naturales, explotados por empresas transnacionales, que amenazan tener más poder que el Estado nacional. El ejemplo típico es la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén es una provincia que va a tener un desarrollo extraordinario. Ya lo está teniendo en este momento. Es un boom imparable. Hay algunas otras provincias también mineras que lo van a tener, con una única diferencia, de que quien explota esos recursos no es el país, no es la Argentina, son empresas transnacionales. Es decir, se está dando un proceso de aumento de la inversión y la producción extranjera, pero por parte de empresas transnacionales, que a su vez esas empresas transnacionales primarizan la economía, es decir, explotan y exportan materias primas. Los 3 principales rubros de exportación de la Argentina: el rubro agropecuario, el rubro minero, incluyendo el litio, y el rubro hidrocarburos, el petróleo y gas. Los 3 grandes rubros de exportación argentina que le dan divisas, los 3 están en manos de empresas transnacionales. Es decir, la Argentina todavía se habla y se sigue hablando del granero del mundo, pero las 6, 7 grandes exportadoras de grano son todas extranjeras. La única que había, que era Vicentín, era a la vez asociada con capitales extranjeros, y ahora directamente también, a través de empresas de Estaferro, vuelve a eso. Las empresas petroleras que están negociando con la provincia de Neuquén son más poderosas que el Estado argentino, las que están haciendo fraude. Así que la Argentina va hacia un proceso de desindustrialización, porque se explota materia prima, pero no se le agrega valor en la Argentina. Es decir, es el ejemplo que se puso tantas veces. Se explota litio
para baterías de automóviles y no hay una sola inversión, se iba a hacer una, ya anunciaron, no existe una fábrica de baterías. Quiere decir que el país exporta el litio en bruto. Lo mismo que la soja, lo mismo que la producción minera, que es uno de los escándalos más grandes que hay, porque el país no lleva control sobre sus exportaciones. La propia compañía que explota, ¿no? Es como darle al zorro el cuidado de un gallinero, lisa y llanamente. Bueno, perdón que me aceleré un poco la exposición porque quería, avíseme el tiempo, porque así doy lugar a preguntas, ¿no? Pero quería dar un cuadro de situación muy breve de la Argentina para que ustedes se den cuenta la magnitud de la servidumbre financiera que esto representa. Por eso fíjense lo siguiente, la hipocresía de los gobiernos, de los economistas del establishment y de los medios de comunicación. ¿Alguno dice alguna media palabra de esto? Es el problema más importante de la Argentina, es el condicionante de todo lo que ocurre. La Argentina, el año pasado, apenas asume el gobierno Milei, se hace en la Argentina, como ustedes saben y sufren, el mayor ajuste fiscal de la historia del país. La Argentina pudo obtener así un balance positivo, lo que se llama un superávit fiscal, de poco más de 10 billones de pesos, 10.5 millones. ¿Saben a qué se destinó ese superávit que fue conseguido a costa de bajarle sueldos netos a la gente, jubilación? No, se suspendieron 2.000 obras públicas. 2.000 obras públicas. Eso significa más desempleo, más pobreza, menos consumo. Al haber menos consumo, cierran los negocios, empezando por los más chicos, bajan las ventas del supermercado, aumentan los despidos y se produce un círculo vicioso, el círculo vicioso de la pobreza, donde la pobreza se retroalimenta, ¿no? El año pasado, el superávit fiscal que obtuvo así el gobierno fue de 10.5 millones de pesos. El 90% de ese superávit, ¿saben a qué se dedicó? A pagar intereses de la deuda. Y aún así no alcanzó a pagar ni siquiera la tercera parte de los intereses. Eso, para no sé, puedo estar abundando durante un largo rato, pero esto es para dar un panorama de la criticidad de la situación límite que vive la Argentina y que permanentemente se continúa sin que nadie diga nada. O sea, fíjense ustedes lo siguiente, un presidente que se la pasa hablando, censurando a la casta. Yo todavía no escuché una definición de Milei de qué considera Milei la casta. Se supone que él habla de la casta política. Nunca habló media palabra de la casta financiera, que es más poderosa y es la que gobierna la casta política, ¿no? ¿Por qué? Porque de la casta política no se habla. Toda nuestra deuda es secreta, no sabemos a quién le debemos. Debemos 500.000 millones de dólares y no sabemos a quién. Sabemos en grandes números nada más. A los organismos internacionales se le deben unos 75, 80.000 millones. Al Club de París se le deben tanto. Pero el 85% de la deuda está constituida en pagarés, que son letras y bonos, como les comentaba al comienzo. Y esos pagarés son al tenedor. Yo hace años vengo proponiendo que la Argentina tendría que llevar un censo de acreedores, como cualquier persona. Es decir, si yo debo, sé a quién le doy ese pagaré. Y si esa persona lo endosa y se lo da a un tercero, me tiene que avisar para yo llevar un censo de acreedores donde tenga la lista de quienes no. Si no, cuando la Argentina periódicamente se sienta a renegociar y reestructurar la deuda,
¿Cómo es que ahí aparecen los acreedores? Y los acreedores no son cientos de miles, los acreedores son 4 o 5 grandes pesos pesados como BlackRock, PIMCO, Fidelity, Boston, etcétera, o grandes bancos que se presentan en nombre de los fondos de inversión. Quiere decir que la Argentina, por eso le decía al comienzo, está metida en una trampa insoluble de deuda pública. El que no entienda eso no entiende en qué país está viviendo. Y no entiende que, por ende, el día que hipotéticamente haya un gobierno argentino, hoy directamente no tenemos un gobierno argentino. Es decir, nosotros mentalmente razonamos como si fuésemos un Estado nacional. Una vez, ya hace años y más de una vez, hablando con el doctor Julio González, ¿no? El doctor Julio González me decía, pero Héctor, dice, hay que entender esto, no somos un Estado soberano, somos una colonia, no se toman decisiones en el país. Así que lo primero que un grupo político tiene que mentalizarse es que la primera y primaria y elemental lucha que tiene que llevar adelante es la lucha por la independencia nacional. Ese es nuestro gran error. Es decir, claro, no hay peor error que quererse soberano cuando uno no lo es. Es la burla más grande. Y hay gente que todavía se escandaliza diciendo, es como el general Perón que decía, hay gente que no ha agotado su capacidad de asombro, ¿no? Todavía nos sorprendemos. Fíjense lo siguiente, lo que acaba de ocurrir. Acá hay una verdad que está planteada abiertamente, a los gritos, y sin embargo todo el mundo se la tragó. Todo el mundo, la mayoría del mundo se la tragó. El gobierno Milei, que vendió un discurso triunfalista durante un año, que habló de éxitos, habló de derrotar la inflación, habló de un discurso exitista, fracasó, con mayúscula y subrayado. Fracasó, tuvo que ir y pedir, arrastrarse para que los Estados Unidos, ni siquiera pudo esperar la ayuda del Fondo Monetario, para que los Estados Unidos le den una tabla de salvación, un salvataje. Paradójicamente repitió lo mismo que hizo Macri. Macri hizo lo mismo. Tomó el poder, administró 2 años, aumentó la deuda en 83.000 millones de dólares y en mayo del año 2018 salió Macri sorpresivo. Todo iba bien, ojo, la misma expresión del gobierno. Estamos bien, dice, las cosas marchan bien, lo peor ha pasado. Usó la misma expresión que usó hace poco Milei. Pero resulta que después de decir eso ante el Congreso de la Nación, sale 3 minutos en televisión, dice, señores, necesitamos la ayuda de emergencia del Fondo Monetario, y tuvo que pedirle al Fondo Monetario el préstamo más grande de la historia del fondo y de la historia argentina. Le pidió 57.000 millones de dólares, préstamo récord en la historia del fondo y de la Argentina, de los cuales el fondo le desembolsó 45.000. ¿Qué fue de ese fondo? ¿Para qué se usó? En ese momento era presidente del Banco Central el señor Luis Caputo. Y Luis Caputo, el dinero que recibió del fondo, lo recibió por una ventanilla del Banco Central y lo vendió al mercado con el dólar atrasado por la otra ventanilla. En junio del año 2018, el Fondo Monetario le hace un primer desembolso de 18.000 millones de dólares. Entraron por una ventanilla y salieron por otra. Entre julio y agosto el Banco Central vendió 17 de los 18.000 millones que le dio el fondo. Por eso después el fondo, ante el escándalo que eso significaba, estaba entonces Christine Lagarde, dijo que, bueno, que la Argentina no había cumplido con las normas, que son normas que establece el Estatuto del Fondo Monetario Internacional, en el artículo 5, que inhibe
el fondo a prestarle a países que usen los préstamos del fondo para aguantar corridas cambiarias, que fue lo que hizo Caputo bajo Macri, ¿no? Entonces, para salvar la cara, tuvieron que pedirle la renuncia, pero le pidieron la renuncia después que hizo el negociado, cuando las normas establecían que el fondo monitorea las cuentas argentinas diariamente. O sea, diariamente el Fondo Monetario Internacional tiene un cuadro de situación de todas las variables de la economía y las finanzas argentinas. Viene a la administración kirchnerista, ¿qué hace? Convalida todo lo actuado por Macri. Convalida en agosto del 2020, convalida el acuerdo con los fondos buitre, que le habían provocado la corrida cambiaria. Y en marzo del 2022, por ley del Congreso, porque se lo exigía el Fondo Monetario, que el Fondo Monetario le exigía que haya una ley del Congreso que lo establezca para que ningún partido político se haga el desentendido el día de mañana, y en ese momento el artífice de ese negociado fue Sergio Massa, ¿no? Sergio Massa fue el hombre que manejó desde el Congreso primero y desde el Ministerio de Economía después ese acuerdo con el fondo, que convalidó todo lo actuado por Macri. Por eso yo digo que si no se entiende la regla argentina y universal de que el liberalismo y la socialdemocracia trabajan en tándem, no se entiende nada. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo usufructa la denominación de peronismo cuando el kirchnerismo no es peronista, no es peronismo, ¿no? Usufructa el nombre, pero es socialdemocracia, y han trabajado siempre en tándem con los liberales, siempre se realiza la misma técnica. Los liberales arman sus esquemas de negocios y después vienen los socialdemócratas, se lamentan de la herencia recibida, pero la instrumentan. ¿Qué fue lo que hicieron? Fíjense ustedes en 3 datos, reténganlo. El fondo le desembolsó a la Argentina 45.000 millones de dólares bajo Macri. La Argentina desde entonces le tuvo que pedir prestado al fondo dinero transitoriamente para poder pagarle las cuotas que vencían al fondo. O sea, nos endeudamos con el fondo para que el fondo nos preste la plata con la cual nosotros le pagamos las cuotas al fondo. Un perfecto círculo vicioso, ¿no? Pero además le pagamos intereses. La Argentina ya le pagó más de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares de intereses solamente al Fondo Monetario Internacional en lo que va de 2 años. ¿Saben cuánto le debemos al fondo hoy en día? Más de 55.000 millones. Repito, nos desembolsó 45. Le pagamos 10, 12.000 de intereses y hoy le estamos debiendo 55.000. O sea, es la matemática inversa. O sea, pagamos y debemos más. Para decirlo gráficamente. Bueno, no sé si quieren que vaya redondeando. Voy a invitar a los que están presentes a agregar la pregunta del doctor Juliano. Permítanme redondear nada más porque es importante. Me adelanto a una pregunta, pero si no la dejo para la pregunta, porque la pregunta de rigor es, bueno, que pudiera hacerse, ¿no? Antes que me la hagan, la hago yo mismo. Pero quería redondear simplemente esto con respecto a la administración Macri. Miller. ¿Qué es esto? Acá hay una deformación mental inducida por los medios. ¿Por qué? Porque todos los días sentimos que por culpa de la incertidumbre, por culpa de la crisis política, tenemos incertidumbre financiera, ¿verdad? Como por el alboroto político, los capitales se asustan, ¿no?
Y entonces hay incertidumbre política, hay incertidumbre financiera e inseguridad jurídica. Cuando la situación es exactamente al revés, por culpa de la incertidumbre financiera es que tenemos crisis política. Es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque la clave de todo esto muere en algo muy simple. La administración Milei es una administración delegada. Milei y sus personajes, sus colaboradores, son una marioneta del capital financiero. Hay una foto que lo dice todo, ¿verdad? Donde aparece Milei dando un discurso flanqueado por el titular de Economía, Luis Caputo, y el segundo, José Luis Daza. Por otro lado, el titular del Banco Central, Bausili, y el segundo, Berni. Los cuatro, todos ex Banca Morgan. El secretario de Finanzas hasta ahora, que ahora es canciller, Kirchner, 17 años trabajando en la Banca Morgan. El que lo reemplaza en la Secretaría de Finanzas, Leu, ex Banca Morgan. Y los que no son de Banca Morgan son de bancas relacionadas. Y el salvataje que se pide a los Estados Unidos por el fracaso de Milei, porque esto hay que grabárselo, la administración Milei ha fracasado porque ha tenido que ir y pedir un salvataje a los Estados Unidos, incluso pasando por el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional actúa como respaldo de los Estados Unidos. En síntesis, para dar lugar a las preguntas, la Argentina está en una situación donde la crisis económico-financiera está provocada por el sistema de la deuda perpetua. Y el problema de la deuda es un problema financieramente insoluble. Consecuentemente, la Argentina pierde la gobernabilidad, porque lo que está en juego no es el futuro de una política económica, es la gobernabilidad y el destino del Estado argentino. Y de que tomemos conciencia y nos organicemos para revertir esto depende de nuestra tarea. Ese es el motivo por el cual yo estoy acá, tirarle a ustedes algunas ideas que sirvan para razonar y para pensar que en el futuro podemos hacer algo. Bueno, perdón que me extendí un poco, estoy a disposición de la pregunta. Gracias. Un aplauso por el secretario. Quiero invitarlos a que los que quieran hacerle preguntas sobre lo que acabo de hablar, se paren cada uno por vez y le expresen lo que quieran consultar. O bien expongan o propongan algo que pueda interesarnos a todos, conocer de su pensamiento particular. ¿Hay alguna pregunta en este momento? Adelante, te pido. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Julen. Quisiera hacer una pregunta. Ya que dice que este problema es insalvable, quisiera saber, declarar el país en quiebra, ¿es posible? Y si se declara en quiebra, ¿la pueden rechazar la deuda? Gracias. Por eso sabía que la pregunta obligada normalmente es esa, pero está bien formulada. Sí, disculpe. Bueno, soy una persona. Sí. Si no pago al banco, el banco me quiebra. Sí. Bueno, en el gran orden de las cosas, ¿el país no sería lo mismo? Sí. No sé si me lo entiende. Entiendo perfectamente. Yo llamo a la deuda nuestra principal hipótesis de conflicto. Existe conflicto cuando existe contraposición de intereses y la solución no depende de la racionalidad de las decisiones, sino de la estructura de poder. Y la Argentina no tiene una estructura de poder comparable para poder pelear en el mismo terreno que el capital más poderoso del mundo. Sabemos por experiencia lo que significa en el ámbito militar haber confrontado en forma desigual el caso de los Malvinas, ¿no?
Por ende, hay que tener cuidado de que el día que haya un hipotético gobierno que quiera confrontar este problema y no convivir eternamente, tiene que tomarlo convivir eternamente, tiene que tomarlo como una hipótesis de conflicto. Y yo lo sintetizo en que tiene que hacer, si existiese ese gobierno, 3 cosas. La primera, blanqueo de la insolvencia del país. Cuando los liberales, que son tan afectos a comparar la actividad pública con la actividad privada, ¿no? Resulta que cuando se encuentran con la deuda no piensan de la misma manera, ¿no? Cuando un deudor no está en condiciones de pagar su deuda, ni siquiera de pagar sus intereses, ese deudor, que en la Argentina, tiene que blanquear la insolvencia. La tan temida palabra default, que quiere decir incumplimiento, es de hecho, la Argentina está teniendo una vida artificial, porque está pagando intereses con deuda. Es decir, se está endeudando para poder pagar intereses. O sea, estamos en una situación crítica. ¿Cuánto se pueda mantener esta ficción? Tanta como el capital que está lucrando con la deuda lo haga. ¿Por qué? Porque a través de todo este mecanismo de bicicleta financiera, lo que se llama carry trade, estos capitales entran, se convierten en pesos. En la Argentina se pagan las tasas de interés más altas del mundo. Lucran en tasas de interés, luego se convierten, gracias a la estabilidad cambiaria, en sus monedas de origen, dólares, y se remiten a sus países de origen. Con lo cual, toda la deuda es para aguantar la fuga de capitales. Se estima porque no hay datos oficiales, digamos, certificados, que durante la administración Milei, la fuga, que no es fuga porque es legal, la salida de capitales podría pasar los 33.000 millones de dólares. Hace poco daban un dato. No sé, un funcionario que lo decía, o un exfuncionario que decía, pero ¿cómo es esto? Dice, en Argentina el año pasado compró el Banco Central 20.000 millones de dólares por agroexportadores, es decir, por exportaciones agropecuarias, exactamente 19.000. ¿Y cómo es que tenemos reservas negativas por 11.000 millones de dólares, que es lo que se estima que tiene ahora la Argentina? Y la explicación es, pagamos deuda. O sea, que lo que obtenemos del comercio exterior no es suficiente siquiera para pagar los intereses. Entonces, la primera medida que debiera tomar un gobierno es blanquear la insolvencia. Caer en default no es un delito y debiera ser, no es una improvisación. Caer en default significa simplemente hacer como se hace en la actividad privada, una convocatoria de acreedores para declarar que el país no puede pagar. Yo digo siempre que el país tiene que tener la habilidad de no repudiar a priori la deuda, porque si repudia la deuda, cae en la trampa de ser un país transgresor, mientras que provocando una situación de hecho, abre las puertas de negociación. Por eso el país que declare el default tiene que inmediatamente convocar a negociación a los acreedores, pero con una variante, que mientras negocia no pague los intereses, no como hizo el gobierno Fernández, que no podía pagar y mientras negociaba con los acreedores entre diciembre del año 19 que asumió hasta agosto que llegó al acuerdo, mientras negociaba con los fondos buitres le seguía pagando los intereses. Parecía el hijo de la pavota. Es decir, cuando un deudor cae en cesación de pago, se interrumpe el devengamiento de los intereses. Eso es una regla elemental para la actividad privada. No, la Argentina no. La Argentina, mientras estaba en default, seguía pagando los intereses. Entonces los acreedores no tenían ningún apuro en llegar a una solución, si la Argentina le seguía pagando los intereses. Y para poder pagar los intereses se seguía endeudando, con lo cual era una situación. Perdón, ¿me ibas a decir algo? Sí, la fuga de capitales que usted acaba de nombrar
el legal es, entre comillas, porque esto es una traición a la patria y una traición al pueblo argentino. Entonces, Es para investigar, sí. lo del legal es un formalismo. Esta gente debería estar fusilada todos porque son todos traidores y este sistema, bueno, está bien, este muchacho es retrasado mental, ¿no? El presidente pero esto, explicado como usted lo explica, es claramente, se entiende que es un chiste de estúpidos. O sea, estamos entrando en una deuda que no podemos pagar y pagamos unos intereses que es más caro que la deuda. Es para idiota. O sea, si alguien entra en eso, o es idiota o es traidor a la patria. Es 2 más 2, 4. No es así la cosa. No es así. No es esta cosa. Porque hay que tener una estrategia de trabajo. Lo acaba de decir la Pero la presidenta. estrategia, no, Lo la acaba de decir el estrategia que presidente. tomaron los que tomaron No, la deuda. Estoy de es acuerdo, eso. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ah. Pero acá en Argentina no está en condiciones de negociar. Entonces tiene que ser una estrategia Eso, mucho más. sí, eso Bueno, estoy de acuerdo. Sí. entonces hay que tener una estrategia para enfrentar ese conflicto. Cuando él dijo que es una cuestión es una cuestión de guerra, de conflicto, hay que manejar valores de conflicto. Claro, la hipótesis de conflicto es evaluar el poder de uno y el poder del conflicto. Yo tengo un ejército de 100.000 personas, yo tengo un ejército mío de 10.000, tengo que ver cómo manejo eso. Mira, soy un ejemplo que fue un factor determinante de estas elecciones, el voto miedo. El voto miedo. Gran parte de la gente, más que pensar, es lógico que la gente piense con el bolsillo, no, pero cuando el presidente de Estados Unidos dice abiertamente, si no gana Milei no vamos a ser generosos con la Argentina, y todos los economistas del establishment alborotan a la opinión pública diciendo, claro, lógicamente, si no ganaba Milei, el día lunes había una corrida cambiaria. Entonces, la gente votó bajo un estado de amenaza, bajó bajo un estado. Lo que vos decías recién está en el segundo punto, porque son 3 puntos. Yo dije primero, alternativas que vengo sugiriendo hace décadas ya. Primer paso, blanqueo de la insolvencia. Cuando alguien no puede pagar, blanquea su situación, pero no en estado de rebeldía. Ahí es una cosa importantísima, no en repudio. Porque mucha gente de línea izquierdista, de línea baja, no me gusta hablar de izquierda, derecha, no, pero mucha gente repudia la deuda, no pago de la deuda. No, señores, esto hay que tener cuidado, porque así nos hacen un agujero. No, la Argentina, el día que haya un país que suspenda la deuda, va a caer en cesación de pago de hecho, por incumplimiento, porque llega un vencimiento, no lo puede pagar. Al producirse el default, la Argentina inmediatamente recepta eso y ofrece convocatoria de acreedores, de tal manera que nadie le pueda decir nada. Es decir, la Argentina nunca tiene que romper el canal de negociación. Ahora viene el segundo punto, porque son 3. El segundo punto es que, como en todo estado concursal, cuando se produce, me voy a parar porque si no, no veo y no escucho tampoco el informe. Cuando se produce un estado concursal, un estado de convocatoria, de quiebra, el primer paso es la auditoría de las acreencias. Ahí viene el segundo paso. Claro, primero crear una situación de hecho. No puedo pagar, suspendo los pagos. No hago juicio de valor, no digo nada, Es como si a mí vienen y me dicen, ¿le puedo pagar? No puedo pagar, punto. Generar una situación de hecho. Una vez producida esa situación de hecho y convocada la negociación, se hace la auditoría de las acreencias, como en todo estado concursal, es decir, se pasa a revista y ahí viene el tema. Ahí es donde hay que poner el cascabel al gato, donde ahí tiene que blanquear y dar información, porque toda la información de la deuda es secreta. La gente no sabe que aún en la causa Olmos, el Ministerio de Economía no suministró información. Todas las declaraciones que se producían por informes de auditores que accedían, etc.
pero las informaciones no. Yo tuve el privilegio de colaborar era muy joven, entonces con Alejandro Olmo estuve en contacto con toda la gente que participó, bueno, es una larga historia. Y de los 45 cuerpos no se puede extraer oficialmente quiénes eran los acreedores de la Argentina, que se sabe que eran 7 o 9 grandes bancos, ¿no? El Hanover Trust, el Bank of America, el Citibank, la banca Morgan, o sea, pero por trascendidos periodísticos, ni siquiera constan en el expediente de la causa Olmos. Entonces estamos hablando frente a acreedores secretos. ¿Es legal eso? ¿Cómo? ¿Es legal eso? En principio se estaría violentando, a mi juicio, la ley de concursos y quiebras, ¿no? Porque yo por eso lo que proponía y propuse muchas veces es que lo primero que tiene que hacer un gobierno es hacer un censo de acreedores, punto. Que cada uno de los que tenga una creencia contra la Argentina se presente y la declare. Yo, Juan Pérez, tengo 3 bonos de la Argentina por tanto valor. Entonces tendríamos el censo de acreedores, con lo cual ganaríamos tiempo, porque mientras negociamos estamos investigando. Y allí hay material para ir difundiendo. Además, esa documentación no tiene por qué ser secreta porque afecta el interés público. Así que a medida que se vayan detectando irregularidades, pueden ser hechas públicas. Con lo cual va a surgir que una vez establecida la suspensión de pagos, viene el momento de la auditoría, donde ahí sí el Ministerio de Economía va a tener que dar información. Hoy el Ministerio de Economía y el Banco Central niegan información pública, no hay acceso a la información. Y el tercer punto es el inicio de los juicios de responsabilidad a todos y cada uno de los funcionarios superiores intervinientes en la contracción de deuda, porque todos en principio están violando un principio elemental, que quien contrae deuda, quien firma un papel de deuda, es responsable de la capacidad de repago de esa deuda. Entonces ahí hay que traer a cada uno de los que firmaron deuda para que exhiba cuál fue el cálculo de rentabilidad que se hizo para poder cumplir esa deuda. Si no, tenemos que durante 50 años funcionarios estuvieron firmando deuda. Por eso yo decía que en el primer lugar donde hay que caer es en el Departamento de Asuntos Legales del Ministerio de Economía, porque todas las deudas que se contraen, cuando uno va a la resolución del caso, el párrafo final dice en forma estándar: y habiendo tomado conocimiento en la asesoría legal de este ministerio, se autoriza. Bueno, hay que ver eso y funciona. ¿Qué dice en cada uno de los casos que se autoriza la toma de deuda? ¿Qué dice el asesor legal del Ministerio de Economía sobre esa deuda? Perdón que me extendí, pero como no es una cuestión de soplar y hacer votos. Allá querían preguntar algo al fondo. De pie, por favor. No. ¿Quiere hacer una pregunta de esto? ¿Cómo le va, señor? Buenas noches. Sí, pero espera. Está bueno primero, por eso. No, pero quería terminar este párrafo de cerrar. Por eso establecí estos 3 puntos: insolvencia, ilegitimidad y responsabilidad. El día que haya un gobierno argentino, puede ser que pueda intentarse eso, pero esas serían las alternativas que yo veo. Muy bien, adelante. Ahora sí. Sí, ahora sí. Buenas noches. Mi Perdón. nombre es Leandro. Coincido con todo lo que usted expuso, pero hay una parte en la cual yo no creo que el usurero le interese que le devolvamos plata. Yo creo que están por algo que es más allá. Territorio. Los tipos van a cambiar, los tipos no les interesa. El canje de Para deuda mí, con territorio. Territorio. Nuestras fuerzas Se está hablando de eso. Colombia se caga a tiro con el otro, mandame gente. Sí. La verdadera Colombia nos quiere. Y nos van a poner el sello cuando nos dolaricen. Ahí va a ser la verdadera Colombia. Porque la Colombia ya está en marcha y encaminada. Ya las Fuerzas Armadas están la mayoría todas vendidas, todas compradas. Y desarmado. Y desarmadas. Y yo yo tengo amigos que están en las fuerzas y la mayoría que están en las fuerzas cumplen 0 tareas de fuerzas. Barrer, limpiar,
ningún deber patriótico, no hay nada. Para mí no les interesa la plata, vienen por algo más. No sé si usted recuerda una serie, una película que se llama Robocop. Robocop era gobernada Detroit, tenía una policía, pero en sí lo que era dueño de la policía era OCP. A eso lo tenemos que hacer. Vamos a dejar de ser Estado, vamos a desaparecer como Yugoslavia. Nos van a convertir en una verdadera colonia. Esto viene hace 200 años atrás. Una corporación. Una corporación vamos a pasar a hacer. Donde el que esté ahí va a ser un títere digital de la IA y de G, esa mierda, ¿entendés? Y nos van a gobernar de esa forma. Y nos van a someter económicamente, nos van a empezar a meter la moneda virtual, nos van a controlar de todos lados. La única que, mi opción es a futuro, para mí, un enfrentamiento bélico. De esto no se va a salir hablando. Los tipos no les interesa, nunca les interesó. Tuvimos traidores que fusilaron a otros hace 200 años, porque ya sabían el plan que se venía. No le veo una salida yo, que el acreedor que venga de la cara, no les interesa. Los tipos son impunes de por sí, están respaldados. Van a querer llegar al conflicto bélico para poder poner el pie con el 1806, como hicieron acá. Pero va a ser definitivo eso. La bandera hay que bajarla y hay que poner otra. Para mí es mi visión. Por gente que tengo la fuerza, por gente que sé cómo viene. Voy a contestar eso. No, si lo podemos evitar. Obvio, siempre. Yo creo que cada uno, yo soy partícipe de cada uno, se tiene que armar. Yo soy partícipe. El único derrotado es el que perdió. Cuando me vengan a tocar tinte, yo accionaré como patriota. Alguna me cargaré. Pero si nos quedamos callados. Organizarse forma parte de la defensa y la economía forma parte de nuestra obvio, defensa. pero hay que el mal hay que sacarlo del país. Correcto. Yo soy Adelante. partícipe. De pie, por favor. Sí, no, pero una cosita que se engancha con lo de. Bueno, muy breve. está bien. Se engancha con lo que acaba de decir, que coincido en decir. Es decir, toda esta cuestión financiera que arruina la economía sana, ¿no? O sea, economía, finanzas, nada que ver. Es evidente que no se puede solucionar con todo este nivel de entrega que se está hablando, es decir, entregar el agua, entregar el litio, entregar territorio, entregar esto, entregar aquello, explotación, o sea, eso no llega a pagar la deuda jamás. Entonces, parece ser como que esto es un disfraz financiero en donde hay toda una cuestión política, ideológica y hasta religiosa, diría, ¿no? Adelante. De pie, por favor. Aunque, perdón, quería hacer un breve comentario a la doble pregunta por lo siguiente. Primero, adhiero totalmente a la peligrosidad y a la guadaña que Argentina tiene encima. Es más, soy más grave todavía. Eso no es que puede ocurrir, eso ha ocurrido y está ocurriendo. Está ocurriendo. No lo vemos en forma violenta, pero está ocurriendo. Vemos los ensayos, está ocurriendo todas las concesiones que se están dando. Vaya uno a poner el pie en esas empresas que están. Antes teníamos terratenientes argentinos, por lo menos familias tradicionales que vivían viajando a Europa, etcétera, pero eran apellidos argentinos. Hoy los principales terratenientes son Benetton, son Elstein, son Lewis en Patagonia, o sea, las familias traidoras que vienen acá también, los Mitre, los Alvear, esos también son bastante hace décadas. Bueno, el que empezó con esto fue Adrián Sargucci, a señalarlo hace tiempo. No tengo ninguna discrepancia con eso. Pero hay una observación que yo también le hacía muchas veces a Adrián, que es esto. Digo, yo no dudo de que esa es la finalidad. El problema es analizar la forma en que eso va a ser hecho. ¿Por qué? Porque a los capitales internacionales, o sea, las familias traidoras que vienen acá también, los Mitre, los Alvear, esos también son bastante hace décadas. Bueno, el que empezó con esto fue Adrián Sargucci, a señalarlo hace tiempo. No tengo ninguna discrepancia con eso. Pero hay una observación que yo también le hacía muchas veces a Adrián, que es esto. Digo, yo no dudo de que esa es la finalidad.
El problema es analizar la forma en que eso va a ser hecho. ¿Por qué? Porque a los capitales internacionales todavía le conviene la Argentina como jurisdicción. El problema va a ser el día que haya un gobierno nacional. Ahí se va a armar el tema. Y ahí es donde la Argentina tiene que tener una hipótesis de conflicto distinta. Por eso yo, en términos militares, hablaba de que hay que estudiar hipótesis de conflicto reflexivas en el sentido de que hay que considerar que el país va a ser motivo de lucha. Pero todo eso excede el campo mío acotado que hice en media hora del tema económico-financiero. Lo que quiero dejar constancia es que comparto las inquietudes, las veo tanto más graves que ustedes, las veo operativamente. Es decir, pongo el ejemplo siempre paradigmático de Neuquén para decir, escuchen, la provincia de Neuquén está teniendo un desarrollo extraordinario. El día de mañana puede ser que se hable de Neuquén como del Texas argentino, pero con un solo detalle. La provincia y sus testaferros, etcétera, y su potencial no van a ser argentinos. Claro. Punto. Perdón, Entonces, adelante, la pregunta. A colación, Marcelo me llamo, a colación de lo que estamos hablando de las injerencias que tiene el FMI en Argentina y en todos lados, quería saber si es cierto, por siempre que este rumor lo escuché, nunca nadie me lo supo decir, que el FMI le pidió a Argentina, creo que estaba Duarte todavía como presidente en ese momento, de que saque de circulación los tan despreciados patacones, lecos, por supuestamente ese era el motivo real.